Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauro Ortiz, soy el director de línea de procesos sanitarios dentro de Quisol. Es la línea pues, donde nos dedicamos a todo el manejo de equipos para plantas de alimentos, bebidas, farmacéutica, entre otros, con la marca Alfa Laval. Agradecemos su participación el día de hoy en esta charla, donde queremos pues compartirle nuestros conocimientos y la información que posiblemente les será de mucha utilidad para mejoras enfocadas en las plantas de producción y donde podremos identificar varias oportunidades de mejora. Sin más preámbulo, entonces pues les compartiré acá la presentación, algunos puntos a tener en cuenta. Algunos puntos a tener en cuenta, entonces, primero quiero que hablemos sobre el objetivo de la charla, de la capacitación, donde queremos pues identificar oportunidades de mejora para disminuir los consumos energéticos en nuestros procesos de producción, de enfriamiento y a la vez disminuir paros de planta producidos por asociados a fallas dentro de intercambiadores de calor en nuestros procesos de intercambio. Los temas que vamos a ver entonces son circuitos de torre de enfriamiento clásicos, circuito de torres de enfriamiento sugeridos, lo que actualmente sugiere Alfa Laval para tener un mejor desempeño en este proceso, generación de CaCO3 en la torre de enfriamiento, ya vamos a ver qué significan esas siglas, mantenimiento de intercambiadores de proceso, o sea, de todos los equipos que utilizamos en el proceso, son básicamente los temas que alcanzaremos a abarcar. Al final, entonces, hablaremos un poco sobre la tecnología del Curve Flow en los intercambiadores Alfa Laval, que es una tecnología patentada y algo que se está empezando a implementar en nuestros equipos. Recomendaciones, las preguntas, entonces la idea es que las realicemos por el chat, las vamos dejando ahí y al final de la presentación pues revisaremos entonces estas dudas y daremos respuesta a las mismas. Estas memorias, las diapositivas que estamos viendo se compartirán vía mail por parte de Nicolás, que es la persona que nos hablaba hace unos minutos. Y estimamos 40 minutos para realizar esta charla. Acá hablaremos entonces un poco de una terminología que usaremos en esta charla. Entonces tenemos las siglas HE, que significa Heat Exchanger. Es basado básicamente en un intercambio de calor. PHE, que significa Plate Heat Exchanger, hablando de un intercambiador de placas y empaques, es la nomenclatura que normalmente usamos. Y CaCO3, con las siglas que hablaremos para identificar el carbonato de calcio. Ya entraremos un poco más al detalle. Bueno, en primer lugar, déjenme oculto esta pantalla. Bueno, hablemos un poco entonces de intercambiadores de calor en torres de enfriamiento. Usualmente en nuestras plantas de producción y en algunos centros comerciales, algunos edificios de vivienda, tenemos instaladas entonces torres de enfriamiento, que son las que vemos acá encerradas, ya sea para refrigeración, para aire acondicionado, para climatización, para enfriar algún producto, algún proceso. En esos casos es donde utilizamos una torre de enfriamiento. Adicional a esas torres de enfriamiento, tenemos entonces instalados intercambiadores de calor para diferentes procesos, generadores de vapor, calderas de agua caliente, compresores de aire, chillers, ambientación, es decir, aire acondicionado. Y ellos van conectados directamente, al ser intercambiadores que se usan para el enfriamiento, van conectados a la torre de enfriamiento. Entonces, lo que proponemos en esta ocasión es la instalación de un intercambiador en el intermedio entre la torre de enfriamiento y los equipos finales. Entraremos un poco pues, más al detalle. Acá tenemos un circuito clásico de una torre de enfriamiento, donde vemos que comúnmente el agua está dentro de la torre, la cual cuenta con un ventilador que le está extrayendo gran parte del calor.
Esa agua es tomada por unas bombas centrífugas que la trasiega a través de las tuberías hasta llevarla al proceso para que pase por intercambiadores de calor de diferentes procesos, ya sea condensación, refrigeración, enfriamiento, en diferentes procesos que usamos en las plantas de producción. Y de ahí retornamos entonces con el agua que ha adquirido la energía de intercambio, entonces retorna, acá tenemos un ejemplo donde entramos a 32 grados y retornamos a 37 grados, retornamos a la torre de enfriamiento. ¿Qué procesos ocurren entonces en esta torre de enfriamiento? Pues primero tenemos evaporación del agua debido a las altas temperaturas que podemos alcanzar a llegar en el retorno. Al tener esa evaporación de agua, lo que tenemos que hacer es adicionar para compensar el agua necesaria en nuestro proceso, ¿cierto? Adicionar agua nueva, que es un costo adicional que acarrea la torre de enfriamiento. Como segundo lugar, las torres de enfriamiento usualmente están expuestas a escombros, polvos, hoja, toda clase de material particulado que hay en el ambiente debido a que normalmente se instalan en la parte externa de nuestra planta de producción, en una terraza, en un lote, entre otros. Otra parte que podemos encontrar en el proceso de torre de enfriamiento es el tratamiento químico que debemos dar al agua para conservar el pH y poder disminuir los niveles de incrustación que se pueden presentar, ¿cierto? Normalmente en una torre de enfriamiento tenemos agua con alta dureza, es decir, más de 240 partículas por millón de nitrato de calcio, ¿cierto? De carbonato de calcio. Acá vemos algunas imágenes de intercambiadores de calor de proceso donde se presenta la obstrucción por el carbonato de calcio. Es básicamente una película que se va formando sobre las paredes y va generando una capa aislante, ¿cierto? Además de que va generando una obstrucción y en algunos casos puede llegar a generar hasta corrosión y romper nuestras tuberías, romper nuestros intercambiadores de calor, nuestros equipos de proceso, ¿cierto? Este es el circuito de torre de enfriamiento que es sugerido por Alfa Laval. La idea entonces es poder instalar un intercambiador de calor en el medio del proceso, el cual divide la torre de enfriamiento, lo separa del proceso de producción, ¿cierto? Como vemos acá, tenemos las mismas temperaturas de entrada por la torre de enfriamiento, entramos a 32 grados, salimos a 37, las mismas dos bombas centrífugas operando. ¿Qué logramos con esto? Pues primero, si acercamos lo suficiente el intercambiador de calor a la torre de enfriamiento, vamos a lograr recortar los tramos de tubería que tenemos para trasegar este fluido, ¿cierto? Al hacer eso, pues vamos a necesitar un menor volumen de agua en la torre de enfriamiento, vamos a necesitar un menor volumen de químicos para el tratamiento del agua, químicos que tienen un costo considerable y una periodicidad considerable de mantenimiento. Podríamos llegar a tener un control de temas de polvo, aire vacío, instalando un filtro aguas arriba y aguas abajo del intercambiador de calor para evitar que todas esas partículas se vayan al intercambiador de calor o a la torre de enfriamiento, ¿cierto? Y por el lado de proceso, pues ya no vamos a tener la necesidad de usar el agua tratada de la torre de enfriamiento. Eso nos va a ayudar entonces al ahorro de químicos. El tema de incrustaciones por la dureza del agua de la torre, por lo que está expuesta al medio ambiente, se va a disminuir notablemente porque acá el agua va a estar recirculando en un vas, va a estar por medio de las tuberías y no va a estar expuesta a la intemperie, lo cual nos va a ayudar a mantener nuestros equipos más limpios, de una forma más prolongada, sin necesidad de intervenirlos, sin necesidad de entrar a hacer temas de mantenimiento, a tener paros de planta, a tener que sacar un fin de semana para intervenir solo un intercambiador de calor porque bajó su eficiencia, ¿cierto? Entonces, algunos beneficios que podemos tener son ahorros con los tiempos de actividad y eficiencia con costos de bombeo. Los costos de bombeo, pues como les mencionaba ahorita, esta capa que se forma, pues genera una obstrucción, lo cual hace que eleve las caídas de presión dentro del intercambiador. Y mi bomba, pues según las curvas de las bombas centrífugas, vamos a tener un desempeño diferente, disminuyendo caudales, incrementando presión, lo cual nos va a llevar a que el rendimiento en este proceso de intercambio de calor va a ser diferente teniendo en cuenta la fórmula de balance de energía, ¿cierto? Ese es uno de los puntos.
Lo otro es ahorro en costos de reparación y reemplazo causados por iones de cloruro. Eso es cuando tenemos temas de corrosión que se dan debido a la dureza del agua, picaduras dentro del material, dentro del acero inoxidable que generan corrosión, o dentro del acero al carbón, acero dulce, generan corrosión y generan perforaciones que pueden llevar al fallo de los equipos y requieren intervención o reemplazo del mismo. Ahorro de dinero con menos dosificaciones de productos químicos, lo que hablábamos entonces de recortar el trayecto por donde va a recircular el agua de torre. Eso nos va a ayudar entonces a un menor volumen y una menor inversión a la hora de usar el tratamiento químico. Estos serían los equipos que serían necesarios instalar para implementar la tecnología. Los resalto para que los tengamos en cuenta. Más adelante podremos observar entonces cómo se puede manejar el tema sin afectar el presupuesto. Tenemos entonces que necesitaríamos un intercambiador de calor que sería calculado por parte de los ingenieros de Xol y unas bombas centrífugas que también serían calculadas por nuestra parte. Serían los dos equipos que necesitaríamos para actualizar el proceso. ¿Qué es el carbonato de calcio? Entonces, el carbonato de calcio está presente, digamos que en toda la naturaleza, ¿cierto? Carbonato de calcio nos ayuda a formar las rocas que nos encontramos en los caminos, en los senderos. Entonces, está presente en toda la naturaleza y acá vemos una gráfica donde lo relacionamos con el azúcar. Tenemos entonces una gráfica de estado sólido, estado líquido versus temperatura, ¿cierto? Entonces, tenemos que el azúcar a bajas temperaturas está en estado sólido, acá como lo vemos en la tacita, ¿cierto? A medida que vamos incrementando la temperatura de ese azúcar, lo que vamos haciendo es diluyéndola en el agua, ¿cierto? Logrando entonces una mezcla más homogénea, una mezcla más fluida y mucho más fácil de bombear. El carbonato de calcio que es totalmente contrario al comportamiento del azúcar. A bajas temperaturas está en estado líquido, en un estado fluido. Pero cuando vamos alcanzando altas temperaturas, acá vemos entonces que en las altas temperaturas podemos estar hablando de 50 grados para que se empiece a precipitar, 70 grados para que ya esté precipitado completamente. Empezamos a formar entonces esa roca, empezamos a formar esa película rocosa que va a ser un aislante para el proceso y va a ser un dolor de cabeza porque no nos va a permitir tener los caudales que queremos, nos va a generar obstrucciones, nos va a generar daños en los equipos porque se me fue un pedazo de partícula a un rotor de una bomba centrífuga y me la frenó, o me deflectó el eje. Ese es el comportamiento del carbonato de calcio. Así se ve normalmente el carbonato de calcio y una pregunta pues, que nos deberíamos de hacer todos es, ¿queremos este carbonato de calcio en su planta o condensador o enfriador o en cualquiera de nuestros intercambiadores de calor? Creería que la respuesta es no, ¿cierto? No queremos tener estos dolores de cabeza por parte del área de mantenimiento, no queremos que nuestros equipos se frenen, que no es, por parte del área de producción no queremos que el proceso se frene y atrasar nuestra producción, nuestras entregas debido a una falla en un equipo. Entonces, la mejor forma es tratarlo de raíz y esta es una de las formas que les estamos presentando el día de hoy, ¿cierto? Les hablaba entonces de la dureza del agua, las incrustaciones y corrosión que alcanzamos a ver en los intercambiadores. Acá vemos algunas imágenes, dependen mucho de la dureza del agua. Les hablaba ahorita entonces que teníamos un lado caliente, un lado del agua de torre donde la dureza del agua es alta y un lado del agua de proceso donde podemos obtener durezas más bajas porque no va a estar expuesta al medio ambiente, ¿cierto? Cuando hablamos de dureza estamos hablando de partículas por millón o miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces, cuando tenemos menos de 60 partes por millón, tenemos un agua suave. Entre 60 y 120 tenemos un agua moderada. Entre 120 y 180 tenemos un agua dura y mayor a 180 tenemos un agua extremadamente dura. Si recuerdan la imagen que vimos de torre de enfriamiento, hablábamos de que en una torre de enfriamiento podemos llegar a tener agua con más de 240 partes por millón, lo que quiere decir que es agua extremadamente dura y va a generar entonces incrustaciones. Acá vamos a ver un corto video donde podemos ver cómo se realiza el mantenimiento de un intercambiador tubular, lo expendioso que es y no garantiza que el equipo quede totalmente funcional. Entonces,
Como verán ahí, entonces la forma más común en que hacen mantenimiento a este tipo de equipos es con un taladro y un cepillo de acero que lo insertan dentro de los tubos a limpiar, eso hablando de un intercambiador tubular, pero esto no garantiza que el equipo va a quedar completamente limpio, o sea, es prueba y error. Yo trato de hacer la limpieza y luego pruebo si el equipo quedó con la eficiencia que necesito, ¿cierto? Entonces, es un tema que demanda demasiado tiempo, demasiada técnica y que muchas veces se nos vuelven dolores de cabeza para las plantas. Acá vemos, por ejemplo, un intercambiador de calor de 289 tubos. Entonces tenemos básicamente, este intercambiador que estábamos viendo tiene alrededor de 50 tubos. Sería entonces alrededor de 6 veces este tamaño. Este tamaño sería alrededor de 6 veces del anterior. Imagínense en el tiempo que tomaría hacer esa limpieza y garantizar que todo quede completamente limpio. En la gráfica de la derecha vemos el comparativo entre un intercambiador de calor de placas y empaques y un intercambiador de calor tubular, ¿cierto? Acá hablando de un proceso específico, estoy enfriando leche dentro de mi planta de producción y tengo dos intercambiadores. Tengo una forma de enfriarlo con intercambiador de placas y empaques y tengo una forma de enfriarlo con intercambiador tubular, ¿cierto? Entonces, la línea verde, que es el intercambiador tubular, me muestra que el intercambiador empieza a perder eficiencia por las incrustaciones, por el carbonato de calcio. Cuando hago el mantenimiento, recupero un poco de esa eficiencia y vuelvo a iniciar mi proceso, donde vuelve a empezar a ensuciarse. Vuelvo a hacerle mantenimiento, vuelvo a iniciar mi proceso de producción y así, pero como ven, la eficiencia con el tiempo va bajando. Es por eso que un intercambiador tubular normalmente tiene que estar sobredimensionado. Cuando digo sobredimensionado es tener una mayor área de transferencia. No tener el 100% de la eficiencia que necesito, sino poder contar con un 125%. ¿Para qué? Para garantizar una vida útil de ese equipo de X tiempo, ¿cierto? Cuando trabajo con un intercambiador de placas y empaques, lo que pasa es que empieza a trabajar mi intercambiador, se empieza también a obstruir por material particulado, por la dureza del agua, entre otros. Le hago mantenimiento, recupero el 100% de esa eficiencia que normalmente trabajo, vuelvo y empiezo a trabajar, le realizo limpiezas periódicas con ácidos, con soluciones cáusticas y eso, vuelvo, realizo limpieza y vuelvo y recupero el 100% y así a lo largo del tiempo, ¿cierto? Tenemos entonces que mientras a un intercambiador de calor tubular le realicé mantenimiento una, dos, tres veces, a un intercambiador de placas y empaques puedo realizar mantenimiento una o dos veces, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo la efectividad y por qué puede llegar a ser más práctico utilizar intercambiadores de placas y empaques, ¿cierto? Otro tema es el espacio a ocupar, ¿cierto? La capacidad de más de 10 años se reducirá drásticamente debido a los desafíos de limpieza de fondo, es decir, a lo que acabamos de ver en el video, qué tan fácil o qué tan difícil es garantizar que vamos a incrustar el equipo, ¿cierto? Y algunos costos asociados a un equipo que trabaja 10 años, un intercambiador de calor tubular. Podemos estar hablando de que esos costos de mantenimiento pueden estar alrededor de 24.400 euros, que equivalen a alrededor de 100, 110 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, en 10 años yo me voy a gastar 110 millones de pesos, aproximadamente, es decir, 10 millones anuales para poder garantizar que el equipo me dé la eficiencia y pueda cumplir con la labor encomendada, ¿cierto? Ahora, mantenimiento de un intercambiador de placas y empaques, pues es un poco más fácil, ¿cierto? Quiero mostrarles por acá cómo es un intercambiador de placas y empaques antes de mostrarles cómo se haría el mantenimiento. Acá vamos a ver entonces un video. El intercambiador es modular, yo lo puedo abrir, cerrar, adicionarle, quitarle placas, reemplazarlas si es necesario, ¿cierto? Lo mismo con sus empaques. Por un lado va el fluido frío, por otro lado va el fluido caliente. Entonces eso me va a permitir intervenir de una manera mucho más fácil mi intercambiador de calor. Acá vemos entonces, luego de ver cómo el intercambiador es modular y cómo lo puedo abrir para intervenirlo, vemos algunas características que tiene. Un intercambiador de calor de placas y empaques se diseña para que trabaje con alta turbulencia.
Entonces la alta turbulencia lo que hace es que golpea las placas, el fluido constantemente está golpeando y golpeando las placas, lo que ayuda a mantenerlo más limpio, a darle una mayor vida útil antes de que haya que intervenirlo, ¿cierto? Ese es uno de los factores que nos ayuda a que este intercambio tenga menores costos de mantenimiento en un sistema de refrigeración o en un sistema de calentamiento. Disminuimos los puntos muertos porque garantizamos que todas las placas van a estar inundadas, todas las placas van a tener entonces una turbulencia que me va a ayudar a mantener los equipos limpios la mayor parte del tiempo. Una distribución perfecta en todo el canal con el curve flow. Eso es gracias a un diseño patentado que tiene Alfa Laval. 2 diapositivas más adelante veremos un poco sobre el tema y entraremos más a detalle a qué se refiere eso. Acá vemos, por ejemplo, una placa que fue desmontada de un sistema de torre de enfriamiento y vemos un panelcito que parece una capa de chocolate, ¿cierto? Realmente eso es incrustación. Pero miren qué fácil se desprende. Algunas desprenden muy fácil, en otras lo que tengo que hacer es insertar la placa en una solución ácida, ya sea un 1 o 2% de ácido nítrico, ácido cítrico, ácido fosfórico. Depende qué es la sustancia que quiero retirar de mi placa, eso dependerá de la solución y la temperatura que debo usar. Y así se ve entonces la placa después de insertarla en la solución ácida. Como verán, es muy fácil remover el producto. Realmente intervenir un intercambiador que mide alrededor de 1 metro de alto y que tenga alrededor de 50 placas nos puede tomar, digamos que un día, mientras que limpiar 300 tubos con un taladro y garantizar que quede limpio va a ser mucho más. Características tenemos con estos intercambiadores? Es más fácil, más rápido y más seguro de limpiar. Tenemos accesibilidad a todas las superficies, como vieron, al ser modular y poder abrirlo, pues podemos inspeccionar todas las partes del intercambiador de calor y poder garantizar que no hay ningún punto muerto. Necesitamos menor temperatura de pared, eso por los espesores que llegamos a manejar en las placas. En una placa llegamos a manejar espesores de 0.4, 0.5 milímetros, garantizando la eficiencia y garantizando la vida útil del equipo. Mientras que en un intercambiador tubular podemos estar hablando de 1 o 2 milímetros, es decir, o hasta 4 veces el espesor, por lo que vamos a necesitar mayor caudal, mayores temperaturas para poder realizar la misma transferencia, ¿cierto? Placas de aleación en el acero inoxidable 316. Si se requiere algún material diferente en las placas, pues podemos suministrarlo sin ningún problema, ya sea titanio, níquel, aleaciones de aloy 256. ¿Qué beneficios tenemos entonces de utilizar un intercambiador de calor en nuestro proceso de torre de enfriamiento, de incluirlo en el medio del proceso? Tenemos entonces ahorros con mayor eficiencia de transferencia, un recubrimiento de 1 milímetro de carbonato de calcio, eso puede significar reducir un 20% la eficiencia del equipo, del intercambiador de calor, y será entonces una limpieza constantemente que debemos hacer. Ahorro en costos de mantenimiento, tiempo de inactividad de la planta, tiempo de producción, tiempos dedicados a eliminar esas incrustaciones y esos aislantes térmicos que se generan en las paredes. Adicional a eso hay que contemplarlo cuando hablamos de una tubería que también con un aislante térmico es mucho más difícil de limpiar que en un intercambiador tubular, ¿cierto? Ahorro en costos de bombeo, estos por los temas de obstrucciones que se pueden presentar en la tubería y en los intercambiadores de calor. Ahorro en reemplazo y reparaciones. Eso se puede dar porque cuando el agua se oxigena, cuando está al aire libre, como en la torre de enfriamiento, ingresan, puede dar ciertas reacciones químicas que me pueden generar entonces óxidos ferrosos y eso me puede generar una corrosión dentro de los equipos, lo que luego me lleva a perforaciones y a desgastes prematuros. Hablando un poco de la generación de intercambiadores de calor, es una tecnología que lleva aproximadamente un año en el lanzamiento. Entre las nuevas tecnologías tenemos el Curve Flow. El Curve Flow hace básicamente referencia a esta parte de acá, este triángulo que vemos acá señalado. Es un patrón que está diseñado por un software
el cual garantiza que la caída de presión de este punto va a ser igual a la caída de presión de este punto más largo. ¿Y para qué tener la caída de presión igual? Para garantizar que la energía siempre se va a ir por el punto más fácil, ¿cierto? Entonces así garantizamos que la energía se va a distribuir por toda la placa y va a abarcar el 100% de la placa. No vamos a tener puntos muertos, ¿cierto? Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, de una marca 1 y una marca 2. La marca 1, que no tiene el curve flow, lo que hace es ocupar el 50% del área de la placa, ¿cierto? Entonces, como vemos, hay una parte azul que es por donde pasa el fluido y una parte gris por donde no pasa. La marca 2 tiene una mejor eficiencia en comparación a la marca 1 y abarca un 80% entonces de eficiencia de la placa, del área de la placa. Entonces tenemos unos puntos muertos más pequeños, pero igual se siguen presentando. Y eso entonces es área de transferencia que se desperdicia, ¿cierto? Ya cuando abrimos ese intercambiador, lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver que el intercambiador tiene una parte limpia y la otra parte está sucia. Esa parte sucia, ¿qué significa? Que por ahí la cantidad de fluido que está pasando es mínima, ¿cierto? Y eso entonces nos lleva a lo mismo, nos genera desperdicios energéticos, equipos más robustos, entonces voy a necesitar más placas para poder compensar el área de transferencia. El día que necesite intervenir el intercambiador voy a necesitar comprar más empaques porque tiene mayor área de la que debería necesitar, ¿cierto? Un intercambiador Alfa Laval con la tecnología CoolFlow, entonces hace una distribución en el 100% de la placa, con lo cual evitamos atajos, obtenemos una mejor distribución y un mejor aprovechamiento energético. Con eso lo que logramos entonces es disminuir área de transferencia y obtener intercambiadores de calor más ajustados, más pequeños, realizando el mismo trabajo, ¿cierto? Cumpliendo, garantizando el trabajo que necesitamos realizar. Estas son algunas preguntas de autoevaluación que me gustaría que se hicieran para el proceso de torre de enfriamiento que tienen actualmente. ¿Con qué frecuencia se están limpiando los intercambiadores de calor que hay en las plantas? ¿Es muy constante? ¿Es esporádico? ¿Es una vez al año? ¿Dos veces al año? ¿Ese es el tiempo ideal en que debería hacer la intervención? ¿Lo estoy haciendo muy seguido o está dentro de los rangos que me dice el fabricante? ¿Qué edad tienen tus intercambiadores? ¿Son una tecnología actualizada, una tecnología que, digamos, ya está pasando y ya tenemos tecnologías más eficientes, con lo cual podemos tener mejores aprovechamientos y mejores ahorros energéticos? ¿Cuándo planea reemplazarlos? Eh, si lo reemplazo hoy, ¿tengo algún beneficio? ¿Puedo recuperar ese dinero? ¿Puedo ahorrarme un dinero? ¿O puedo esperar hasta dentro de 2 o 3 años? Es una evaluación que nos podemos hacer. Para eso se pueden apoyar en Xol también, para hacer esos análisis. ¿Cuál es el principal problema que tienes con estos equipos? Se me está obstruyendo constantemente, me está tocando subir la frecuencia de la bomba para que pase más caudal y poder alcanzar las temperaturas. La temperatura de retorno del agua de torre está siendo más alta de lo que debería de ser. Estoy teniendo que adicionar más químicos a la torre de enfriamiento. Todas esas preguntas son las que nos debemos de hacer. Los consumos energéticos asociados a la torre de enfriamiento se han incrementado. Estoy pagando más, mi cuenta de servicios está llegando más alta. ¿Qué hago para volverla a la normalidad o incluso bajarla? Son autoevaluaciones que debemos de hacernos y poder determinar si podemos llegar a usar esta tecnología y cuáles serían los beneficios. Nosotros como Xol y Alfa Laval les ofrecemos realizar un cálculo de retorno de inversión, ¿cierto? ¿Esto cómo lo podemos hacer? Teniendo los datos de operación de la torre de enfriamiento, caudales, temperatura de entrada, temperatura de salida, potencia térmica, cada cuánto estás adicionando químico, cada cuánto estás interviniendo. Son preguntas pues que ya te haríamos de una forma muy puntual. Luego de resolver esas dudas, lo que hacemos es que nosotros tenemos un software donde podemos ingresar información y él nos ayuda a determinar un ahorro de retorno, un retorno de inversión y luego el ahorro que se tendrá con el tiempo. Al principio les mostraba que la inversión que se debe hacer inicialmente es comprar un intercambiador de calor y una bomba. Eso está contemplado acá. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, para este equipo, estos datos que tú no estás ingresando, el retorno de inversión es del 12.5 meses, es decir, un año y medio mes.
En ese tiempo yo voy a retornar la inversión que hice en las bombas y en los intercambiadores, que podemos estar hablando de 20.000, 25.000 euros, ¿cierto? Podemos estar hablando de entre 90 y 100 millones de pesos, pero se puede ver el retorno de inversión. Eso realmente depende del tamaño de tu torre de enfriamiento. Si tu torre de enfriamiento es pequeña, va a ser un equipo más pequeño. Si la torre de enfriamiento es grande, va a ser un equipo más robusto, ¿cierto? Entonces, es una invitación. Si quieren realizar el análisis sin ningún compromiso, podemos hacerlo, solamente que nos pongamos en contacto y podamos compartir la información que les presento acá, una información más detallada. Y bueno, eso sería básicamente la presentación que tenía para hacerles. Es una invitación a que pensemos fuera de la caja, a que miremos cómo podemos hacer que el costo de nuestro producto final, ya sea la bolsa de leche, ya sea la bolsa de café, sea el dulce o el pan tajado que estoy produciendo, ¿cómo hago para reducir esos costos? ¿Cómo hago para que mi empresa sea más rentable y para poder dar el mejor precio al mercado y ser lo más competitivo posible, ¿cierto? ¿De qué forma lo logramos? Atacando estos factores donde podemos tener ahorros energéticos. De esa manera es que podemos llegar a ese punto. Ahora, pues, bueno, viene la sesión de preguntas. Si tienen alguna duda, con gusto acá trataremos de responderlas. Nico, déjame saber si de pronto en el chat hay alguna. Sí, en ese momento tenemos una consulta en el chat. Juan Londoño pregunta, o bueno, nos cuenta que está usando una mezcla de agua permeada y agua potable y le ha dado muy buenos resultados, pero tiene temas de transferencia. Eh, ¿Tiene problemas con la planta en ese tema? No sé, Mauro, ¿cómo le puedes responder a ¿Recuerdas el nombre de la persona? Juan Londoño? Listo. Juan, ¿puedes habilitar tu micrófono? ¿Aló, Juan? Eh, Bueno, la pregunta de Juan, que si con esto transferimos entonces el problema al intercambiador de calor. Se reducen los temas de incrustación, se reducen de gran manera. Y lo segundo es, sí, se van a presentar algunas incrustaciones en el intercambiador de placas y empaques, pero como les mostré en las diapositivas, realizar mantenimiento a un intercambiador de placas y empaques conlleva una tercera o cuarta parte del tiempo de lo que lleva a intervenir el resto de intercambiadores de la planta y se va a prolongar ese tema de mantenimiento. Es decir, si hoy en día 6 meses con el intercambiador de placas y empaques, probablemente lleguemos a demorarnos un año en intervenir, ¿cierto? Entonces, va a seguir habiendo problemas de incrustación sobre la placa, sí, pero van a ser mucho menores y mucho más fáciles de corregir. Estamos usando una mezcla de agua permeada y agua potable y ha dado muy buen resultado en algunas partes, pero aún tengo muchos temas de transferencia. Juan, ahí lo que tendríamos que ver es cuáles son esos temas de transferencia que estás teniendo, si es en el intercambiador o si se está dando por algún factor adicional. La transferencia de calor es realmente un balance de energía, es una fórmula, ¿cierto? Donde si yo muevo este lado de la fórmula, se me va a mover inmediatamente este, es decir, si yo bajo este, lo que hace es subir en el otro lado. Entonces hay que entrar un poquito más al detalle con parámetros de operación, con cómo está instalado el proceso para poder determinar qué te puede estar pasando. Si quieres, nos regalas una llamada. En las diapositivas van mis datos de contacto. Con eso podemos hablar un poco más del tema y podemos tratar de agendar una visita a planta y revisar puntualmente qué te está pasando. Bueno, Carlos, ¿alguna duda? Buen día, Mauro. Eh, Durante toda la Yes. charla te voy a hablar de los beneficios de usar intercambiador de placas. ¿Podrías decirme las desventajas de usar ese intercambiador de placas en el sector oil and gas? Bueno, ¿qué tenemos en el sector oil and gas?
Lo que usualmente depende del proceso donde lo vayas a instalar. Lo que usualmente nos limita en ese segmento es el tema de presiones. Presiones y en algunas ocasiones altas temperaturas. Ahí cuando tenemos esos parámetros, la recomendación es cambiar a otra tecnología. Existen otros tipos de intercambiadores que son similares a las placas y empaques. Por ejemplo, hay placas soldadas y hay otro que es un intercambiador circular que se usa para este tipo de procesos, ¿cierto? Ya depende de las especificaciones, del programa de temperatura, de las presiones que queramos manejar, va a depender entonces el equipo que te vamos a sugerir trabajar, ¿cierto? Podemos revisar si el proceso actual lo permite, utilizaríamos un intercambiador de placas y empaques, el estándar, el sencillo, el que estamos viendo en las imágenes, y si no, muy seguramente te haremos la recomendación, el equipo que te recomiendo realmente es este. ¿Te ayuda con la duda, Carlos? ¿Aló, Sí, Carlos? muchas gracias. Con mucho gusto. Podemos contactarnos, podemos hablar un poco más del tema y entrar un poco más al detalle para ampliar la información. Bueno, Juan, veo tu mano levantada. Sí, Mauro, buenos días a todos. A ver, yo trabajo en Nestlé. Tenemos 8 torres de enfriamiento, todas de diferentes tamaños, en diferentes procesos. Hay una para el proceso Milo, hay otro para el proceso café y hay otro para el proceso torres de enfriamiento para el proceso de aire comprimido y una para el proceso de refrigeración. Nosotros tenemos una planta por absorción de amoníaco donde usamos condensadores enfriados por torre de enfriamiento. Pregunta, si yo instalo un intercambiador de placas, ¿no es trasladarle el problema al intercambiador de placas? O sea, yo sé que del intercambiador de placas para adentro puede haber una purificación del agua, entre comillas, que evita que las contaminantes lleguen hasta los sistemas de enfriamiento o de transferencia de calor. Ese tema, como los intercambiadores van a ser diferentes de acuerdo a la capacidad de cada equipo o de cada uso de torre, entonces pues no se podría estandarizar un solo empaque, una sola empaquetadura, que al final se convierte en un tema de mantenibilidad, porque cada vez que yo abra el intercambiador, seguramente voy a tener que cambiar los empaques, y esos empaques no son nada baratos. Yo tuve una intervención en la planta de refrigeración hace unos 2 años aproximadamente, en el 2019, donde me tocó abrir todos los condensadores de la planta de refrigeración. Son marca Thermowave y los solos empaques costaron 90 millones de pesos. O sea, yo me pongo en el papel, entonces, si yo en el paso entre la torre y el equipo monto un intercambiador, es trasladar el problema al intercambiador. El intercambiador va a ser el fusible del tema. Ahora, si vemos un poco más allá, nosotros en busca de cómo eliminar ese carbonato de calcio, que es el que se forma en las paredes, tanto en los tubulares como en los de placas, nosotros hemos estado haciendo algunas experimentaciones aquí en fábrica con la gente de Enalco, y es usando una parte de agua permeada mezclada con agua potable para eliminación de concentración de carbonato de calcio. Eso ha funcionado muy bien en los intercambiadores de tubos del área de café. Lo que pasa es que también el agua permeada es muy cara, porque el mantenimiento de la ósmosis es también brutal, ¿no? Nosotros usamos agua de pozo específicamente en la planta, no tenemos agua de alcantarilla, de acueducto. Entonces, pues, es un agua cargada de sílice, manganeso, hierro y minerales, eh, que pues en el agua potable lo que hacemos es filtrar y clorar, pero todos esos minerales van para adentro. ¿Tú qué opinas de lo que yo te acabo de decir? Porque es que es trasladar el problema al intercambiador intermedio, por decir algo. Nosotros en las disposiciones de la fábrica, de la compañía, instalamos unos filtros centrífugos con eliminación por temporización, pero eso es para sólidos, eso no es para carbonatos. Y ahí es donde está ese tema. ¿Existe algún químico de que Alfa Laval
tenga para hacer lavado de intercambiadores de placas sin abrir el intercambiador, o que se pueda hacer un retrolavado al intercambiador y que elimine ese carbonato de calcio sin tenerlo que abrir. Correcto, Juan. Bueno, entonces voy a tratar de como de responderlo en orden. Primero, se transfiere el daño al intercambiador de calor de placas y empaques. Bueno, lo que les mostraba era un video de cómo intervenir un intercambiador tubular y cómo intervenir un intercambiador de placas y empaques, ¿cierto? Al intervenir un intercambiador de placas y empaques, yo me puedo demorar un cuarto del tiempo que me demoro interviniendo un intercambiador tubular, y intercambiador de placas y empaques yo puedo garantizar que la placa quedó limpia porque tengo toda la visibilidad, el 100% de la visibilidad sobre el área de transferencia, mientras que con el intercambiador tubular, digamos que es más como por acierto que hago la limpieza y quedo, digamos, con la duda de que de pronto quedaron incrustaciones o que se me rompió un tubo en el proceso, ¿cierto? Algo que suele pasar. Entonces, temas de mantenimiento, es mucho más fácil intervenir un intercambiador de placas que un intercambiador tubular, ¿cierto? Perdón, Temas de... yo tengo una interrupción ahí. Sí. Cuando nosotros abrimos los intercambiadores de placas, los Thermoway, ni con soda cáustica soltaba ese carbonato de calcio. Nos tocó dejarlo de un día para otro. Eso no fue tan sencillo. Después hubo que hacer limpieza mecánica con cepillos, porque ni aún así soltaba esa vaina de la placa de acero inoxidable. Por eso mi preocupación. O sea, yo sé que lo mete ahí como lo muestra, lo metes en un balde con un químico y que sale bien. Hermano, créame, ingeniero, no es, en mi caso no fue igual. Nos tocó limpieza mecánica placa por placa, con Exacto, sí, cepillo eso de pasa. acero, ni con Mauro, hidrolavadora salía. Mauro, Carlos, dime. ven, yo le respondo algo al Bueno, ingeniero. Jorge es el ingeniero que está en la zona Valle, ¿cierto? Él sería el encargado de atender a Nestlé, entonces él nos va a apoyar acá. Ah, Ingeniero Juan, ¿cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. No, lo que tú me dices es entendido, ¿cierto? Y sucede mucho cuando ya pasa una incrustación, pero cuando esa incrustación ha tenido un tiempo de remanencia bastante, un periodo bastante largo, ¿cierto? Ajá. Es importante siempre, tú decías, ¿cómo hago yo para hacerle la limpieza a los equipos de intercambio de calor, placas o incluso también tubulares, ¿cierto? Sin tener que abrirlo. Hay un procedimiento que cuando uno compra un intercambiador de calor, se le dice al usuario final, en caso ustedes, vea, la limpieza de este equipo no es solamente aparte de base química, ¿cierto? Así sea soda cáustica o algún otro agente. Eso tienes que acompañarlo de una acción mecánica. Y esa acción mecánica es un flujo de lavado para que haya una turbulencia alta dentro del equipo y no dejar que se haga esa remanencia dentro del equipo. Es recircular a un flujo mayor a través de una bomba con un tanque, ¿cierto? Del equipo y no dejarlo después de un año ir a hacer una limpieza porque seguramente va a tocar que abrirlo. Usualmente ese flujo no lo conocen. Entonces, si colocan una bomba a recircular a través del intercambiador de calor a un flujo que era el del mismo del proceso, pues finalmente seguramente esa turbulencia no va a dar la capacidad para la limpieza de la placa, ¿cierto? Usualmente es un flujo mayor que en la ficha técnica debemos nosotros como proveedores entregárselas a ustedes, ¿cierto? Entonces, eso es un procedimiento que usualmente no se hace con los intercambiadores de calor. Y tú lo dijiste muy bien, ¿cómo podemos hacer la limpieza para que no, o sea, no tener que abrir el equipo, sino mediante solo recirculación, si la hay? ¿Cómo se hace? Con una bomba, una recirculación de flujo a mayor, obviamente mayor al flujo de proceso. Eso es determinado por fábrica, cuál es el flujo por el patrón de la placa para que haya una limpieza constante. Entonces, ¿qué se hace? No me dejo ese intercambiador de calor a 2 o 3 años que cuando ya veo que tiene parámetros o caídas de presiones muy altas, irlo a intervenir porque ya simplemente la incrustación está adherida a la placa y seguramente a base de químicos no lo voy a lograr. Entonces ya me toca que hacer una acción mecánica más fuerte, que es el cepillo que tú me estás colocando. Entonces, si yo hago la recirculación cada 2 o 3 meses, colocar la bomba 20 minutos, ¿cierto? A ese flujo, seguramente no le doy ese tiempo de adicción al carbonato.
Yo sé que esa información muchas veces ustedes no la tienen, porque no dicen, bueno, ¿y cuál es el flujo de lavado del equipo? Y muchas veces no aparece dentro de la ficha técnica, pero nosotros tenemos que proveértela. Ya. Bueno, pues entonces, Correcto, ingeniero, correcto, Juan. ¿cuándo vienen? Porque es que no solamente los intercambiadores de placas de los equipos de refrigeración, estoy hablando de de la planta de Milo que tiene un problema gravísimo de transferencia de calor dentro de los hornos. Estoy hablando de las torres de enfriamiento de café. Es que el tema aquí es en mayúsculo. Sí, señor. No, y se puede revisar, ingeniero. Te lo aseguro que podemos revisarlo porque nosotros tenemos aplicaciones donde hemos diseñado equipos para el lavado de los... No te voy a decir que es un equipo uniforme, ¿cierto? Porque toca que ya ver cuál es la composición de cada uno del equipo y definir ese flujo de lavado. Pero sí Pero puede hacerse es un equipo móvil para, obviamente se le hace adición, hay que ayudarle con acción química, sí, ¿cierto? Pero en sí, cuando vamos a hacer una remoción de sólidos a través de cualquier superficie, lo que más prepondera es la acción mecánica, y la acción mecánica es la turbulencia y velocidad del flujo que pasa a través de él. Cuando los intercambiadores de calor están muy sobredimensionados en el área, decanta más rápido los sólidos y se incrusta más rápido y pierdo la turbulencia del patrón, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver desde el momento en que se diseña. No, diseñamelo para que la planta va a crecer en un 40% y ahorita estoy trabajando en el 50%. Él hace la transferencia, sí, pero se incrusta más rápido porque la velocidad a través de las placas es menor. Eso también hay que tomarlo en consideración cuando hay un diseño de placa. Entonces, muchas veces es mejor despachar o entregar el equipo con menos placas y luego, cuando la planta quiera crecer, adicionarle más placas. ajá. Esa es otra de las formas para que los equipos no sufran cuando yo estoy trabajando con un agua muy dura o que tenga unas concentraciones, como lo decía Mauro, muy altas a través del equipo. Sobredimensionarlo es caótico dentro de la parte de limpieza, ¿cierto? Y, por ejemplo, un intercambiador tubular sí o sí lo tengo que sobredimensionar, porque si no, pues no tengo posibilidad ni de expansión ni reducción. Entonces ya tengo que trabajarlo usualmente a velocidades muy bajas y por eso se incrusta más rápido que el de placas. Ajá. ¿Sí ves? Ok. Bueno, ingeniero, pienso que esto es un tema bien largo de tratar porque son puntos diferentes y enfoques diferentes. Ahora, necesito, si puede hacer una visita técnica, le agradecería. Y empezamos a tocar este tema porque realmente hay un gasto importante de energía, ah, pues, y de funcionabilidad de los equipos, ¿no? Claro, Juan, Jorge, vos tenés los datos de Juan. Yo creo que no, pero si me los pudiese regalar. Ya escribimos el correo de Jorge por acá, Juan, para que nos podamos contactar. Ah, nosotros los tenemos en la base de datos de los inscritos al webinar también. ¿De dónde le Y mandaron la así nos ponemos en invitación? contacto. Exacto, sí, señor. Ahí se los acabo de enviar por el chat. Perfecto. Listo. Entonces lo estaremos contactando para agendar una visita y poder hacer el paso por planta Ingeniero, e ir identificando esas ingeniero, necesidades. necesito ayuda. La verdad, créame que hemos hecho de todo aquí, de todo. Cosas inverosímiles, pero hemos hecho de todo. Nosotros hicimos una bomba de recirculación. De pronto, lo que decía el ingeniero, no tuvimos en cuenta la turbulencia y de pronto eso es lo que nos puede estar afectando el equipo. Es un equipo que usamos aquí para recircular químico, pero sin tener en cuenta turbulencias y eso en un proceso de limpieza química como el CIP y esas vainas es importante tenerlo. Correcto, sí. Sí, hay varios factores que se deben de tener en cuenta y ahí todo parte desde el diseño. Y desde el diseño por tratar de un ingeniero tratar de disminuir el costo del equipo. Te entrega un diseño malo, desde ahí todo parte con problemas. Y yo no me preocupo tanto por el tamaño porque sé que los condensadores son de diferente tamaño. Eso se puede subsanar con un variador de velocidad.
Simplemente yo calculo una bomba al mayor tamaño y después puedo bajarle velocidad para bajar flujo, ¿no? Correcto. Creería yo. Listo. Bueno, Juan, entonces sería eso. Jorge te contactará para poder realizar una visita a planta Sí, a señor. Nestlé. Por favor. Y bueno, de pronto alguien más tiene dudas. Venga, otra pregunta. Los rellenos de las torres de enfriamiento sufren también incrustaciones por carbonato de calcio. Ahí sí no hay nada que hacer. No, ya esos rellenos después de que se incrustan, lo ideal es reemplazarlos. Nosotros usamos la tecnología T-Tracer, ¿aquí la conocen? No, señor, la verdad no la tengo identificada. El T-Tracer es un tablero de análisis de agua de lo que quieran. Es una tecnología patentada por la empresa Nalco. Nosotros tenemos aquí 8 tableros. Cada tablero de esos está pegado a una torre y en ese tablero están controlados los parámetros del agua de la torre. O sea, el T-Tracer maneja la purga automáticamente. El T-Tracer maneja automáticamente las bombas de dosificación de químicos y maneja la parte de conductividad, turbidez y sólidos disueltos. Y además el T-Tracer maneja la parte biocida de la torre, que es una parte para nosotros muy importante por el tema Legionela. Ese es el tablero T-Tracer. Cuando venga el ingeniero yo le muestro cómo es un tablero bien interesante. Lo tenemos instalado hasta en la ósmosis para manejar temas de manejo de aguas. Ok, listo. Listo, Juan. Bueno, señores, entonces, este es en resumen la charla que teníamos para dictarles hoy. Espero haya sido de interés y les sirva de algo en la práctica. Y los estaremos apoyando entonces con los requerimientos que quedaron por acá. Bueno, Ingeniero, muchas gracias. Buenas es tardes. con mucho gusto, Juan. A todos, muchas gracias por su participación y hasta luego.